pero como no metas el componente fiscal, todo lo demás se va al traste. Es decir, de pagar el 25 a pagar al 47, pero claro, el 25, que es lo mínimo que pagas, como no lo tengas en cuenta al estudiar una inversión, pues la has robado. El otro día me ha llamado un cliente, abogado, con 20 casas, y hemos dicho que no íbamos a montar una sociedad. Pues ¿por qué? Porque ni fiscal ni jurídicamente le convenía el típico inversor que tiene 3 o 4 pisos en alquiler tradicional. Ese señor, que no se complique con una sociedad, que le va a costar más caro y no se va a ahorrar impuestos. Recuerdo que una señora, digo, es que no puedo hacer nada, señora. Había vendido un apartamento y había ganado mucho dinero. Y todo el dinero que había ganado lo había reinvertido en una primera vivienda. Y ahí alguien le informó de manera errónea diciendo no, porque como compras una primera vivienda no pagas impuestos. No, no es así, ¿vale? ¿Qué pasa? Que los 50.000 euros de ganancia patrimonial no los tenía porque se los había gastado y los tenía que pagar. Hola, buenas. Estamos de nuevo aquí con un pedazo de entrevista, ya veréis. José Antonio Bernaldez es especialista fiscalista inmobiliario. Estoy encantadísima porque todos mis inversores me preguntan temas fiscales. Así que, bienvenido. Bien hallada, muchísimas gracias. Muchas gracias por estar por aquí. Mira, te quería preguntar por qué elegiste fiscalidad y sobre tu historia, que nos explicaras un poquito cómo has llegado a ser fiscalista y sobre qué has estudiado, qué experiencias has tenido en este camino. Bueno, quizás voy a darle un poco de glamour, es decir, y luego tiramos para atrás. Soy fiscalista por casualidad, ¿vale? Bueno. Yo estudio Derecho, ¿vale? Y termino la carrera de Derecho sin saber a lo que me voy a dedicar. Sí que es verdad que tuve la suerte de saber que quería estudiar Derecho. Eso desde que terminé octavo de GB. Bueno, voy a estudiar Derecho, estudié Derecho. Termino la carrera y la verdad es que durante la carrera el fiscal ni fu ni fa. Pero no porque no me gustase, sino porque la verdad es que en aquellos tiempos la materia de fiscal se pasaba de puntillas, ¿vale? Por lo tanto, yo termino la carrera sin decir, oh, es que el fiscal, me voy a dedicar al fiscal. Había compañeros que querían ser notarios, que querían ser jueces, que querían dedicarse al civil. Yo, no, la verdad es que no. Pero el primer trabajo... Es verdad que en esos momentos, cuando estás estudiando... Y tampoco, ¿no? Tampoco lo tienes muy claro. Y yo hice ADE, por ejemplo, y no decía, pues oye, lo mío es el negocio, lo mío es la administración de una empresa, ¿sabes? Sí, tampoco dices, bueno, estoy estudiando, tiene salida. No, yo sabía que me quería dedicar al derecho, pero sobre todo al fiscal no, porque además incluso el tema de números, yo en el bachillerato estudié Historia del Arte, latín, griego, por no hacer números, imagínate. Y luego ahora estoy rodeado completamente de números. Qué cambio. Pero, qué cambio, ¿verdad? ¿no? Pero fíjate que el primer trabajo donde empiezo a trabajar, y el único, porque luego ya me puse por mi cuenta, era una asesoría fiscal. ¿Vale? Oye, pues la verdad es que empiezo y, hombre, me gustó, ¿vale? De tal manera que sí que es verdad que puedes empezar un tema y decir, oye, esto a mí no me gusta, y lo dejas. Dices, no, a mí me gustó. De tal manera que a los 5 años o después de 5 años de estar en esa empresa que me pongo por mi cuenta, ¿qué hice? Pues seguir con el fiscal. Y la verdad es que estoy encantado. ¿Por qué? Pues porque me gusta mucho, porque aprendo mucho. Y dices, oye, ¿qué has aprendido? No, que estoy aprendiendo. Dices, porque es que... Toda la vida, es verdad, toda la vida. es así, que no. estás en formación. Además, ¿sabes qué pasa? Que, por ejemplo, el fiscal, y yo no digo otras materias, pero el fiscal, sobre todo, los cambios son continuos. Correcto. Y entonces tienes que estar muy al día. Y luego, bueno, pues ese trato con los clientes, esas necesidades que tienen los clientes. Entonces dices, oye, pues mira, hice Derecho, empecé a trabajar en una asesoría fiscal y cuando me pongo por mi cuenta, pues monto una asesoría fiscal y la verdad es que ahí seguimos. ¿Y desde cuándo tienes la asesoría? ¿Cuánto tiempo? Pues mira, yo la asesoría es que esto no es, digamos, no es ningún valor añadido, es fruto de la edad. Es decir, como soy muy mayor, tengo muchos años de experiencia, porque yo la asesoría propia la monto
a principios del año 94, wow. Por lo tanto ya son años. Sí, qué bueno. Son más y tantas casuísticas, tantas... Pues imagínate, casuísticas todas las que quieras, porque una cosa que yo digo del fiscal es que no hay dos trajes iguales para la misma persona, porque todo el mundo tiene circunstancias personales, circunstancias familiares, circunstancias económicas, sociales distintas. Por lo tanto, yo lo repito siempre. Y objetivos también, claro, ¿no? Y objetivos también. Porque a lo mejor dices, pues esta persona tiene esta circunstancia, pero tiene otro objetivo. Pero tiene otro objetivo. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que eso es uno de los temas que trabajamos mucho en el despacho, que es el traje a medida, ¿no? Pues ¿por qué? Pues porque, oye, ¿tú necesitas una sociedad? Pues no lo sé si tú necesitas una sociedad. Pero, por ejemplo, incluso en España, a pesar de la regulación nacional, hay una regulación autonómica que es tan distinta que yo cuando estoy en Madrid muchas veces no cambio el chip y les hablo de la preocupación del impuesto sobre el patrimonio, y cuando veo alguna cara digo, ay, puñetas, que estoy en Madrid, que no pagáis patrimonio, o sobre todo que no pagáis sucesiones, claro. ¿No? Porque el patrimonio ahora, con el tema el impuesto de las grandes fortunas, ya han vuelto al redil. Pero sucesiones, la preocupación que tenemos en Cataluña con el impuesto sobre sucesiones y no lo tienen en Madrid o no lo tienen en muchos sitios, por lo tanto, ¿qué pasa? Que es que no hay dos clientes iguales. Eso por tanto, eso a mí, digamos que pudiera ser, pues, no sé, un lío, pues es un aliciente más, ¿no? Qué bueno. ¿Y tienes muchos inversores como clientes? Mira, y yo te iba a decir que esto de los inversores, nosotros tenemos clientes, y luego además yo tuve una suerte, que es empezar justo después de ponerme por mi cuenta, entré a colaborar en el Colegio de Aparejadores de Barcelona. Por lo tanto, en el mundo de la construcción llevo muchísimo, ¿vale? Desde el año 94, ¿vale? Por lo tanto, cliente relacionado con la construcción, pues sí, hemos tenido promotores, hemos tenido constructores, tenemos clientes que tienen pisos y que tienen patrimonio, pero sí que es verdad que este boom que estoy viviendo yo ahora con el sector y del que podemos hablar porque nos hemos conocido a través de eso, pues la verdad es que para mí es bastante reciente. Es decir, yo, y lo he dicho en algún sitio, creí que ya no me tocaba vivir esta vorágine que estoy viviendo ahora, pero sí que es verdad que estamos teniendo mucho cliente. ¿Y en qué zonas? O sea, ¿toca solo gente, por ejemplo, inversores o particulares, pero de España? ¿O también tienes, por ejemplo, clientes internacionales? Pues mira, esta tarde, cuando salga de aquí, me voy al despacho porque viene un egipcio, ¿vale? Entonces, tenemos un despacho que colabora con nosotros, es un despacho especializado en el mundo árabe, y entonces tienen muchos egipcios que están viniendo más a Barcelona que a Madrid. Estamos haciendo cosas con ellos en Madrid y Barcelona, pero por ejemplo, el egipcio estamos, digamos que, no especializándonos, pero sí ofreciendo. Y luego lo que estamos viviendo ahora es también ese boom del inversor español que compra fuera, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues claro, que también es un inversor o un particular que lo que quiere es comprar pues fuera para diversificar. Dubái, entonces ahora hay tres polos. Indonesia, hay tres polos. Hay tres polos de atracción, que es Indonesia, y más que Indonesia, Bali, Lombok, Dubái, que estamos con un parón fruto del conflicto bélico, y Paraguay, Paraguay también. Paraguay, claro. Es una barbaridad. Es decir, la semana pasada en el despacho, Mar Díaz, que la conocerás. Sí, claro, si me ha hecho entrevistas, somos amigas. Pues con Mar estamos colaborando mucho. Mar tiene unas comunidades de inversión en el extranjero, sobre todo Dubái, y ahora muy focalizada en Paraguay, y entonces Mar, digamos, que tira de mí para, digamos, asesorar a los inversores en el exterior. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que además de la fiscalidad nacional, pues tenemos que estar al tanto pues de la fiscalidad paraguaya. Esta mañana he tenido una reunión con un despacho, una reunión virtual con un despacho de Dubái con el que colaboramos, porque estaban queriendo montar unas estructuras, y entonces, bueno, pues dices, oye, pues
que tienes que estar al tanto de, Claro de cómo funciona la fiscalidad en esos países para ver cómo afecta a la fiscalidad española. Te quería preguntar, ¿crees que es importante tener un plan, unos objetivos unidos a la fiscalidad? Es decir, yo siempre que, yo qué sé, hablo con mis inversores, le pregunto, oye, ¿qué objetivos tienes? ¿Qué plan de inversión? ¿Esto estaría ligado a la fiscalidad? ¿Crees que tiene que ir unido? Pero es que como no vaya unido, vamos mal. Es decir, yo lo repito siempre y cada vez hay más conciencia. Si tú buscas, como buscáis vosotros, con ayuda de gente tan buena como tú, y dices, oye, mira, esta ubicación, esta zona, este piso, pero como no metas el componente fiscal, todo lo demás se va al traste. Es decir, de pagar el 25 a pagar al 47, pero claro, el 25, que es lo mínimo que pagas, como no lo tengas en cuenta al estudiar una inversión, pues la has robado. Entonces, claro, la fiscalidad, pero ya no solo la fiscalidad, sino el binomio derecho fiscal, es decir, el asesoramiento jurídico fiscal que nosotros prestamos en el despacho es fundamental. Pues ¿por qué? Porque un contrato mal hecho y una fiscalidad mal planteada, pues te ha hundido el proyecto. Por lo tanto, importante no. Básico, básico, claro. ¿Y cuándo? Porque esta pregunta siempre a los fiscalistas... Oye, ¿cuándo empresa? ¿Cuándo invertir como particular? ¿Qué es mejor? ¿Cómo lo ves? Pues mira, te contesto remitiéndome a lo que te he dicho. No lo sé. Y dices, ¿cómo no lo vas a saber? Depende. Pues, yo hablo siempre con... Claro, no, depende. pero es que depende. Pero quien te diga otra cosa, Inma, no te está asesorando bien. ¿Vale? No te está asesorando bien. ¿Por qué? Mira, el otro día... me ha llamado un cliente nuevo, abogado, con 20 casas y hemos dicho que no íbamos a montar una sociedad. Pues ¿por qué? Porque ni fiscal ni jurídicamente le convenía en el medio y en el largo plazo. Porque hay un tema que eso nosotros lo trabajamos mucho en el despacho, que es decir, oye, ¿qué me interesa hoy? ¿Pero qué me interesa mañana? ¿Y qué me interesa pasado mañana? Pues ¿por qué? Pues porque el tema de hoy tienes una necesidad, pero a lo mejor tienes una necesidad imperiosa hoy, es decir, hombre, este tema yo lo pudiera hacer con una sociedad, pero si lo hago con una sociedad, mañana esa sociedad me va a servir, pero luego, porque nos hacemos mayores y tenemos que hablar de herencias y de sucesiones y tal, yo a mis hijos, ¿qué les quiero dejar? ¿Les quiero dejar 5 pisos a cada uno o el 33% de una sociedad? Porque si les voy a dejar el 33% de una sociedad, que sepamos que van a ser socios al 33% de un patrimonio inmobiliario. Y como esa sociedad no la tengamos bien estructurada, como a esa sociedad no hayamos implementado un protocolo familiar de cómo... Mira... Muy bueno esto, porque al final... Me voy a enrollar mucho, me enrollo mucho. No, pero ahí está muy bien, porque yo hablando con un abogado especializado en herencias, me explicaba como que es muy importante, por ejemplo, poner las limitaciones por cada uno de los herederos cuando tú dejas una sociedad, ¿no? Claro. Que era muy importante porque, claro, tú al final sí que te estás ahorrando impuestos, pero era muy y además a la práctica muy bueno porque ellos ya sabían a qué atenerse. Claro. O sea, porque dices, oye, tú puedes hacer esto, tú puedes comprar, vender este tipo de inmuebles, por decirte algo, ¿no? Sí. Pero no vas a poder alquilar, o al revés, tú vas a poder alquilar estos inmuebles, pero no vas a poder vender. Entonces, él me decía que era muy importante en los estatutos, ¿no? Pero fíjate que más temas, además de esos, así que a lo mejor son más, digamos, graves. Es decir, ¿quién entra a trabajar? ¿Entran a trabajar todos los sobrinos? Claro. ¿Los cuñados? Y parece que estoy haciendo broma, pero no es broma. No. Porque lo estamos viviendo. Es real. Sí. ¿Y las vacaciones? ¿Y los sueldos? ¿Y los dividendos? Es que cobra pero es que está haciendo más que tú. No, es que hay que evitar todos esos problemas. Ayer en el despacho de Madrid recibí a un cliente que digamos tenía todos los palos
¿vale? Es decir, una sociedad con un problema hereditario, con familiares trabajando dentro, se incorporan otros, los sueldos, las reducciones, los dividendos. Dices, bueno, ¿qué pasa? Que ahí es un tema que además es un tema que no se resuelve fácil. ¿Por qué? Pues porque tiene un componente personal muy, 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 muy importante. ¿Vale? Entonces dices, esto como no lo resuelvas bien, claro. Va. Hay un perjuicio, un problema. El martes voy a una junta de socios, ¿vale? Donde las hermanas no se hablan, ¿vale? Y entonces, ¿qué pasa? La junta se hace en un notario, intervenimos abogados. Madre mía, eso es complicadísimo. Ya. Las herencias tienen un poco... ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Sí. ¿Qué pasa? Que en ese, como en otros muchos casos, no se establecieron, digamos, mecanismos de orden, y entonces, pues pasa lo que pasa. Sí, sí. Y entonces, la ventaja es que sí que se puede hacer. O sea, la ventaja es que sí que se puede hacer. Con claro. conocimiento lo podemos hacer claro, desde ahora. Las grandes. ¿Y qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, dices, oye, cuando tú hablabas de pacto de socios o hablabas de protocolos familiares, parece que te referías a multinacionales. No. Si es que no necesitas una multinacional para necesitar eso. Necesitas que tu empresa tenga cara y ojos para que haya problemas. Entonces hay que evitarlos. Y te quería preguntar un poco, ¿qué servicios o qué soluciones das a tus clientes? O sea, ¿qué tocáis, no? En general. Mira, somos un despacho que el cliente al final es un inversor pequeño, mediano, es decir, no tenemos family office. O sea, de aquellos de mis clientes serían... Tus clientes son mis clientes, ¿vale? Y no solo tus clientes, sino tú. Pues ¿por qué? Porque eso sí que lo hacemos, y yo creo que lo hacemos bien. De tal manera que es un despacho que toca todas las teclas que tiene que tocar. Entonces, tocamos el fiscal, tocamos el civil, tocamos el mercantil, tocamos el laboral, Es decir, somos una asesoría que presta un servicio integral a un despacho. No somos un despacho especializado de banca privada que solo haga planificación o solo tal, pero dices, hombre, pero el resto sí. ¿Y qué es lo que yo digo, digamos, con satisfacción? Pues que no somos una gestoría, que somos una asesoría, con todo el cariño para las gestorías, pero si a mí un cliente me dice, oye, José Antonio, necesito hacer un cambio de nombre de un vehículo, le digo que sí, pero se lo doy a alguien, porque yo no puedo ir. Sin embargo, somos asesoría, pues ¿por qué? Porque ese chico que vino ayer al despacho necesita todo un procedimiento fiscal y mercantil para arreglar ese tema. Sí, para llegar a lo que él quiere, ¿no? O sea, llegar a un objetivo y dices, oye, ¿cómo lo tengo que hacer? Tengo que hacer como una estrategia para llegar a ese objetivo. Entonces, ¿no? Ahí vuelvo a lo de antes también, que dices, oye, nosotros en el despacho estamos ofreciendo ahora un servicio que le llamábamos estructura, ¿vale? En el que estudiamos realmente qué es lo que quiere y qué es lo que necesita. ¿Vale? Porque hay una pregunta ahora también muy al uso, que es decir, José Antonio, quiero una sociedad. ¿Es una sociedad para qué? Yo te monto la sociedad. Pero es que tú no necesitas una sociedad. El típico inversor que tiene 3 o 4 pisos en alquiler tradicional. Ese señor, que no se complique con una sociedad, que le va a costar más caro y no se va a ahorrar impuestos. No le ayuda. Por lo tanto, o, por ejemplo... Ni por financiación tampoco. Clientes que tenemos que lo que hacen es cuentas en participación con estructuras de estas que hay. Sí, dices, oye, ¿para qué quieres montar una sociedad si tú lo que estás haciendo son contratos en participación? Pero entonces, claro, te dices, oye, José Antonio, que me han dicho de montar una holding. ¿Una holding? ¿Tú? ¿Para qué quieres una holding? Primero, que no te sirve. Y segundo, que va a ser un quebradero de cabeza y un nido de problemas. Pues no. Pero, sin embargo, montamos holdings y montamos sociedades. O sea que... Y cuando emprende alguien que dice, bueno, pues mira, ahora tengo unos pisitos, emprendo como inversor, ¿tú crees que es muy importante tener en tu equipo de trabajo un fiscalista? Bueno, pues yo te lo he dicho antes, creo que es fundamental. Justamente para que te diga eso que acabamos de decir. Oye, sigue como persona física o pásate a la sociedad. Dices, pues ¿por qué? Pues porque te ayuda, ¿no? En la toma de decisiones, claro, sí. En tu camino. Dices, pues ahora es el momento, ahora, ¿por qué no haces esto y te podrás hacer un... Bueno, ahora que no nos oyen.
Un ahorro. No, pero es que es completamente válido. Es decir, oye, herramientas para ayudar, herramientas para ahorrar, tal. Dices, lo otro ya es distinto. Dices, oye, pero si lo haces de una manera, lo haces de otra, puedes pagar más o menos impuestos, pues hazlo, por supuesto. Se hace de la forma porque es que si no, y luego lo que sí, por ejemplo, incluso eso está cambiando, y lo hablábamos también al principio de la concienciación fiscal. Es decir, oye, José Antonio, voy a hacer esto, porque antes lo normal es, he hecho esto, y ahora yo qué. Claro, claro. Si lo has hecho ya. Entonces, tener en el equipo a alguien que te ayuda a tomar decisiones de futuro. Pero dices, oye, compro o vendo, vale, pues oye, pues si compras o vendes, vamos a pagar esto o tal. O si lo compras así y lo vendes así, vamos a pagar esto. Pero si vienen al despacho, por ejemplo, ahora que empieza la época de renta, que me pasa siempre lo mismo. Ay, la renta. Vale, las rentas. Entonces, clientes nuevos que te vienen al despacho a hacer la renta. A ver qué se puede hacer. Nada. ¿Qué se va a poder hacer? No se puede hacer nada. Es decir, en mayo lo que tienes que hacer es presentar la declaración de renta. No puedes hacer otra cosa. Entonces, todo lo que quieras hacer lo has tenido que hacer antes, que es lo que nosotros llamamos planificación. Entonces, ¿qué pasa? Que yo, oiga, hubiese venido usted antes. Recuerdo, bueno, para el año que viene. Para el año que viene. Podemos ir haciendo. Recuerdo hace muchos años una persona, pero vamos, prácticamente llorando, porque a la hora de hacer la declaración había rescatado un plan de pensiones y lo había rescatado PAM. Claro, el PAM es el 50%. Y entonces, si rescató 100.000 euros, pagó 50.000 euros. Entonces, oiga, pero no puede ser. Oiga, sí puede ser, porque usted lo ha rescatado de manera íntegra, entonces lo ha acumulado a su salario, a su jubilación, a su no sé qué. Y entonces, ¿qué pasa? Dice, oiga, pues eso, vale. Tiene un coste. Luego se enteró, ¿no? La renta del año pasado. No tenía que hacerlo una así. señora. En realidad, ¿cómo lo tendría que haber hecho? Bueno, pues entonces en el plan de pensiones hay opciones de rescatar una parte que va con una reducción del 40%. Hay, digamos que tú, en función de cómo rescates el plan de pensiones, si lo rescatas en forma de renta y lo pones en 15 años, pues el rescate lo haces en 15 años y te lo imputas en 15 veces, no en una. Qué bueno. ¿Vale? Y dices, hombre, pues eso. El año pasado recuerdo que una señora, digo, es que no puedo hacer nada, señora. Había vendido un apartamento y había ganado mucho dinero con la venta del apartamento. Y todo el dinero que había ganado lo había reinvertido en una primera vivienda. Y ahí alguien le informó de manera errónea diciendo, no, porque como compras una primera vivienda no pagas impuestos. No, no es así. No, porque lo que tienes es que vender es primera vivienda para reinvertir en tu primera vivienda. Sí, pero ¿qué es lo que pasa? Que había vendido una segunda vivienda para comprar una primera. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que los 50.000 euros de ganancia patrimonial no los tenía porque se los había gastado y los tenía que pagar. Oiga, pues no puedo hacer nada. Sí. Bueno, hay que pagarlo, sí, es verdad. Y entonces, cuando yo hago, por ejemplo, flip, o sea, compra, reforma, venta, siempre me preguntan esto, oye, ¿hay alguna fórmula? Porque claro, yo he hablado con muchísimos fiscalistas, entonces a mí me dicen, oye, si tú lo haces como particular, no te puedes deducir la reforma. Y si lo haces como empresa, sí te la puedes deducir. ¿Hay alguna fórmula que tú pienses, oye, pues en el flip, un particular inversor podría hacer algo? Y hay dos temas. O no se puede decir, lo mismo no se puede decir. No, pero o sea, aquí hay dos temas distintos. Es decir, en el flip, cuando haces un flip, lo que tienes es que diferenciar si es una actividad empresarial o una ganancia patrimonial, ¿vale? Entonces, en la ganancia patrimonial, tú compras, rehabilitas y vendes, pero eso es una ganancia patrimonial en el que tú la reforma no te la puedes poner como gasto. ¿Por qué? Porque es una ganancia patrimonial. En la ganancia patrimonial, la ganancia patrimonial es la diferencia entre la venta y el precio de adquisición. Precio de venta y precio de adquisición. Más los impuestos, más tal. Pero las mejoras no suman al valor de adquisición, ¿vale? Por lo tanto, estamos... Lástima no. Tú puedes darte de alta en la actividad empresarial y tú como persona física dedicarte a la actividad empresarial. Entonces, si tú haces tu actividad empresarial es la compra, venta y reforma, el gasto es gasto. Claro. ¿Vale? Entonces, aquí luego además es un tema muy importante que es la diferencia. O sea, como empresa sí que te lo puedes deducir. Pero como empresa, pero tú puedes ser persona física.
¿Y cómo sería? Entonces, ¿sería un autónomo, entonces? Un autónomo que se da de alta en Hacienda, En Hacienda. Que puedes tener hasta trabajadores. No tienes que tener una sociedad, ¿vale? Ahora, otro tema es, porque, por ejemplo, volviendo al tema que me preguntabas antes, oye, con los pisos, hombre, con los pisos, teniendo en cuenta que hay reducciones, teniendo en cuenta que hay bonificaciones, dices, oye, pues a lo mejor no te conviene. ¿Qué pasa? Que en el capital inmobiliario, con esas reducciones, aunque tengas 4 o 5 pisos, oye, a lo mejor te interesa seguir como persona física, ¿para qué? Para aprovecharte de esas reducciones. Si tú te pasas a una sociedad, la sociedad pierde las reducciones. También es verdad que cuando tienes más de 8 viviendas, te puedes aplicar el régimen fiscal de sociedad de alquiler. También. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si tú lo que haces es compraventa y la haces como persona física, claro, tú vas a tu base imponible general y con marginales del 47%. Por lo tanto, lo que yo digo es que muchas veces cuando haces flip te interesa montar una sociedad. No solo por el tema marginal, sino incluso por el tema de riesgos. Pues ¿por qué? Pues porque te puedes quedar pillado en una obra y si la obra la has hecho tú, digamos que puedes devenir en una responsabilidad subsidiaria y que te vengan a tu patrimonio, no es que, vale, eso por ahí. O sea, que tú para ti, cuando empiezas a hacer flips, para ti es importante... Yo empiezo a plantearme la sociedad. La sociedad. Empiezo a plantearme la sociedad. Muy bien. Sí, y como para alquiler tradicional dices que no, porque no tienes las deducciones que hay en el alquiler tradicional. Con dependes. Con dependes. Pero así como en general, dices, lo simplifiquemos mucho, pues dices, oye, mira, si vas a tener 3 o 4 pisos, no montes una sociedad. Y si vas a hacer flip, hombre, empieza a pensarlo, haz números, que yo digo siempre, haz números, ¿vale? Entonces, importantísimo con esto que estamos hablando es la diferencia entre el concepto de gasto y de mejora. Porque en función de lo que hagas, si te dedicas al alquiler, quizás te interesa el gasto, si te dedicas al flip, te interesa la mejora. Entonces, estos son temas que hay que... Al final, yo, por ejemplo, yo tengo pisos de alquiler, yo me puedo deducir los mantenimientos de este piso. Los mantenimientos y las reparaciones. En las reparaciones. Lo que no puedo hacer es, pues, yo que sé, una reforma integral del piso, que me la tengo... Esto no me lo puedo deducir. No te lo puedes decir, pero lo puedes amortizar. Lo puedo amortizar, pero entonces, ¿qué pasa? No. Deducir no. Vale, exactamente. En cambio, si yo, por ejemplo, alquilo en temporal, por ejemplo, temporal a empresas, temporal por habitaciones, en este caso, ¿cómo va la fiscalidad? No, pues ahí no varía, ¿vale? Igual, es decir, ¿no? El concepto de gasto y de mejora yo ahora, no varía. por ejemplo, hago lo mismo, ¿verdad? No varía. Yo lo que hago es, cuando alquilo en temporal, me deduzco las reparaciones, los mantenimientos, pero no las mejoras, ¿no? La importancia de la factura, es decir, que a ver qué es lo que nos interesa a nosotros para digamos, deducir un gasto o amortizar una mejora. Claro, muy bien. Muy bien. Y entonces, si tú, por ejemplo, dices, yo ahora normalmente hago 2 o 3 flips al año, más o menos, y tengo 5 o 6 pisos en alquiler de temporada. Pero yo aquí lo que haría sería... Que son más o menos mis inversores, ¿vale? Mis inversores están haciendo flips y porque lo que hacen es un poco la estrategia que yo hago normalmente, que yo es para poder tener una estrategia de en poco tiempo llegar a un patrimonio determinado, y hago las dos cosas a la vez. Hago alquiler de temporada porque maximizo el alquiler como muy a corto, ¿no? Y porque duplico o triplico el alquiler. Y por otro lado, lo que hago son flips porque de esa forma me permite tener las entradas de... Y siempre tengo algún pisito de flip para poder crecer más rápido, ¿no? Y entonces, la casuística de mi comunidad sería un poco esta. Pues yo ahí hay otro principio que yo mantengo a rajatabla, y es diferenciar patrimonio y riesgo, ¿vale? Es decir, si yo no puedo tener una sociedad con 3 o 4 pisos, aunque sean de temporada, ¿vale? Y con esa sociedad hacer flip. Porque aunque el riesgo sea poco, en el flip existe riesgo. Vale. Por lo tanto, ¿yo qué haría? Oye, pues mira, yo tengo los 3 o 4 pisos esos como persona física, que me generan unos ingresos como persona física, y dependiendo de los números que haga, con el flip monto una sociedad para hacer flip, pero no me las mezclo con los pisos que tengo de temporada. Muy bien, o sea, sería como separado. Y luego, ¿cuándo te propondrías, o sea, decir, oye, necesito tener unos ingresos de 60, 70.000 euros al año?
realmente es cuando, mira, pues sí, aquí es cuando tendrías que hacer una empresa, porque es que he hablado con varios fiscalistas y me decían más que nada por la facturación. Yo soy más crítico, es decir, primero que la sociedad no la monto solo por un tema fiscal, sino la monto por un tema, a lo mejor con menos ingresos monto una sociedad porque hay mucho riesgo, ¿vale? Otras veces tenemos clientes que se ven obligados a montar la sociedad incluso por requisitos del proveedor. Es decir, tenemos algún cliente que si quiere contratar con determinado proveedor tiene que montar una sociedad. Por ejemplo, tenemos un cliente que desarrolla software para el Banco de Sabadell. No le permitían contratar como persona física, tuvo que montar una sociedad. Por tanto, hay circunstancias. O, por ejemplo, nosotros que seguimos teniendo muchos aparejadores y arquitectos en el despacho, cuando contratas con la administración dejó hace tiempo de contratar personas físicas y te exigían. En la mayoría de los casos te exigían. Por lo tanto, muchas veces son, digamos, que requisitos del guión, ¿vale? Requisitos del guión. ¿Qué pasa? Que dices, oye, por los números, dices, hombre, por los números, ojo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros hemos visto casos en el despacho que dices, montas la sociedad por el tema fiscal, pero resulta que luego necesitas el dinero como persona física. Te iba a preguntar ahora de esto, dices, claro, bueno, si yo constituyo una sociedad, si constituyo una sociedad es que yo no lo necesite, pero sí, porque entonces ahí la broma que hago siempre es que lo único que gana soy yo, que les monto la sociedad, les llevo la contabilidad y les llevo tal, pero ellos... ¿qué pasa? Pues que eso no les sirve, ¿no? Claro. Entonces dices, oye, yo que fiscalmente yo no necesite ni siquiera los dividendos de esa sociedad, es decir, que esa sociedad quede ahí un poco en remanente. Sí que es verdad que hay que cubrir el tema con Hacienda siempre, cumplir con todos los requisitos. Pero dices, hombre, que yo no necesite ese dinero. Entonces dices, hombre, con 60 o 70.000 euros, pues si haces números, yo no monto una sociedad por 60. Claro, a mí me decían como que era a partir de ese monto, o esa cantidad... Pero repito, no hay una cantidad no real. No hay una cantidad. En tu visión, ¿no? No hay una cantidad. ¿Por qué? Porque al final depende de lo que vayas a hacer con esa sociedad. Porque esa sociedad, si la tienes que disolver al final, es cara. Y vas a pagar todo lo que no has pagado durante la vida de la sociedad. Pero repito más, y esto lo digo muchas veces, si la sociedad tiene inmuebles, disolver una sociedad con inmuebles es la operación más cara. Por lo tanto... sí, no es como luego, tú lo ves. Acuérdate de lo que hemos dicho. ¿Qué quiero hacer con esa sociedad? ¿A mis hijos les quiero dar acciones o les quiero dar pisos? Entonces, tengámoslo todo muy presente. Así como muy presente. Sí. Vale. Te quería preguntar, oye, ¿nos están ayudando o perjudicando las leyes actuales Mira, en la vivienda? Ya sé que no vamos a hablar, normalmente en inversión no se habla mucho de política, pero nada, es una pincelada para que tú me des tu visión, ¿no? Me gusta hablar poco de política porque se me va la lengua. Entonces, bueno, no, pero no hace falta. Mira, y como sabía que este tema podría entrar, fíjate, el periódico. ¿Vale? Sí, a ver qué dice. El periódico que dice, además el periódico poco sospechoso de fachosfera. Sí. Menos oferta y precios más altos tras 2 años de alquiler regulado. Es decir, impactante. ¿aquí está sirviendo de algo toda esta legislación? Es decir, hace 6 años el Ayuntamiento de Barcelona estableció la obligatoriedad de ceder el 30% a vivienda social, a obra pública, a vivienda pública, el 30% de las obras que se hiciesen en Barcelona cuando se construyesen más de 600 metros. ¿Sabes cuántos pisos se han hecho en Barcelona en los últimos 6 años? Entonces, ¿qué dices? Oye, si eso no está funcionando, cambiémoslo, ¿no? Por supuesto. Es decir, olvidémonos, pero ya... Mira, el otro día estuve con los chicos del juego del ladrillo que hablábamos antes. Sí, oye, pues hacen una ronda muy chula después y se presentan. Daba pena cómo bastante gente de la que estaba allí, que son inversores normales, me dedico a la inversión, me dedico al flip, pero estoy invirtiendo fuera de Cataluña, fuera de Cataluña, fuera de Cataluña. Eso, desde hace bastante tiempo, yo lo oía en los despachos grandes cuando te decían, oye, pues mira, tengo un edificio y
no, José Antonio, olvídate, no, los fondos no quieren comprar en Cataluña. Dices, vale, parecía que era, digamos, las operaciones, esas operaciones ¿no? grandes. Muy grandes, sí. Pero el otro día era gente normal, que compra pisitos, que tal. La gente se está yendo a hacer operaciones fuera de Cataluña. ¿Qué estamos haciendo con este puñetero país? Claro. Nos lo estamos cargando. Es decir, y ya no sigo. Pues que no te ayudan, pero ¿no? dices, oye, parecía que los socialistas podían tirar marcha atrás con el tema, por ejemplo, del 30%, y hay dices, oye, pero si no funciona. Tuve una anécdota hace ya algún tiempo, 2 o 3 años, que a un técnico del ayuntamiento con el que tengo buena relación le decía, oye, pero este tema, porque un cliente nuestro tenía una duda sobre una rehabilitación. En función de la rehabilitación se podía considerar, digamos, obra o no, ¿vale? Digo, pero esto, ¿cómo lo estáis haciendo? Es decir, en ese caso práctico, ¿qué es lo que estáis haciendo? Dice, no, si no lo estamos haciendo. ¿Cómo que no lo estáis haciendo? No, si es que no hay licencias. Es decir, la gente no pide licencias. ¿Cómo vas a pedir licencia si el beneficio lo tienes que ceder? Pues ya está. Entonces, con el alquiler, oye, pues la gente se retrotrae de sacar. Entonces, ¿qué estamos consiguiendo? Lo contrario. Que la limitación, ¿no? Gran tenedor, todo lo que... Simplifiquemos aquí. O sale Pedro Sánchez y como Chávez en su época, expropiese. Entonces dices, oye, no, nos convertimos en un país que dices, oye, que te expropian los pisos y se los das a quien lo quiere, o puñetas, haz vivienda social tú, pero haz la vivienda social tú. Y al capital privado, ayúdale jurídica, con más... No, claro, es una situación en la cual no hay como seguridad. Cuando tú alquilas, quieres alquilar a una persona que te vaya a pagar. Claro, además la vulnerabilidad está siendo un desastre impresionante. No, es que es vulnerable. Una persona que cobra 3.000 euros porque no sé qué y porque no sé cuánto, si es que hay estrategias ya hay estrategias de ocupación, hay estrategias de vulnerabilidad. Y luego, ¿qué pasa? Que los requisitos que te está pidiendo el gobierno, ¿vale? Dices, oye, págalos tú. Claro. Págalos tú. Es decir, si tú me impones esos requisitos, tú me pagas el alquiler y yo se lo dejo a este señor, pero me lo pagas tú. Pero ahora, no me hagas que yo esa exigencia social que tú tienes, la pague yo. La hago yo. Sí, con capital privado. Es algo como... No funciona. Algo que no funciona. Es que no funciona. O sea, no funciona porque dice... Menos oferta y precios más altos. No, es que no es así, O sea, ¿y cuáles son los factores importantes dentro de la economía? Sobre todo en la parte de inmobiliario. Por ejemplo, para ti, ¿qué sería la oferta y la demanda? En esa inversión, pero ahí sabes tú más que yo. ¿Vale? Si me preguntas... Sí que es verdad que a nivel fiscal se ve de un punto de vista diferente. Pero fíjate que, es decir, claro, pero por ejemplo, oferta no hay, pero hay mucha demanda y no hay oferta porque no hay oferta, ¿vale? Pero claro, dices, oye, ¿dónde compro un piso? Pues donde vaya a ver, claro, dices, oye, en el centro de Barcelona hay demanda siempre, pero ahora... por las circunstancias que estamos hablando de que no se construyen vivienda, es decir, demanda hay en todos los sitios, porque hay demanda para un producto premium y hay demanda pues para pisitos normales. Entonces, demanda... Y la verdad que se mueve el mercado... Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, depende porque si te salta una guerra cuando menos te la esperas y los tipos suben. Entonces, claro, hay cosas que aunque las vivo, casi prefiero no entrar porque si no te vuelves loco, ¿no? Es decir, claro, por supuesto. Los tipos. Te sitias tu mente en la inversión, en la fiscalidad, en tu día a día. Pero sí que es verdad que... Pero sí que afecta, ¿no? A tu mercado. Sí, todo esto de la guerra está afectando, pues... Mira, nosotros, por ejemplo, hablando de la guerra, y hablábamos esta mañana, nosotros antes de la guerra teníamos... 3-4 reuniones a la semana con inversores en Dubái. Pues las hemos dejado de tener, ¿vale? Las hemos dejado de tener. Porque ¿cómo lo ve? Por ejemplo, yo tengo inversores que también han invertido allí en Dubái. Y a mí, por ejemplo, mi inversor me decía, no, yo no lo vivo porque creo que es puntual
y que luego se recuperará a largo, y como yo voy a largo, pero... Aquí va a depender del estrategia, inversor, ¿no? Va a depender del inversor, porque no hace falta irte a invertir en Dubái. Si inviertes en bolsa y existe cualquier conflicto de estos, digamos que la bolsa baja. También. Como tú te alarmases porque la bolsa baja el 15%, pues dices, claro, te tiras por la ventana, como en el crash del 27. Pero que la gente que sabe... Tenemos que ser la gente que positivos. sabe, pues entonces dices, oye, esto tal. Y mira, yo hablaba con esta chica que dice, oye, José Antonio, esto cambiará y parará. Que va a durar, creíamos que iba a durar menos, iba a durar un poco más, pero es que fíjate qué barbaridad. La guerra de Ucrania son 4 años y estamos teniendo algún problema de economía mundial. Estamos... Bueno, subió mucho los materiales de construcción, sí, muy bestia. Pero también fue puntual, eso lo vivimos, sí. Yo lo he visto porque a mí ya me han subido y no han bajado, ¿eh? Ya, ¿y se ha ralentizado tu negocio? Bueno, ha hecho que gane menos por operación en el flip, por ejemplo, ¿eh? Porque los materiales de construcción han subido muchísimo, en mi caso, ¿eh? Y claro, la energía también me ha subido. Entonces, sí que es verdad que en mi caso los suministros los paga directamente la empresa, ¿no? Pero eso a lo mejor también impacta en la empresa, ¿no? Que según cómo, el otro día que estuve en Valencia, en el evento de Javier, que Javier Argente es brutal, yo también voy. Me tocó un chico, Eric Costa. Eric Costa, claro, me formó a mí, yo he hecho formación con Eric. La verdad es que, y me decía, yo digamos que hablábamos de la situación en Cataluña y le decía, comprar un edificio tributas un 20% de ITP, 20% de ITP. Y Eric Costa decía, mira José Antonio, pero el 20% lo vamos a pagar todos, por lo tanto hay que seguir ahí. Tiene que haber oportunidades. Claro. O sea que un poco en función de tú le vas dando las vueltas, te vas adaptando y entonces baja la rentabilidad. Yo sigo haciendo flips, hago más flips, ¿no? Sí. Para mantener la rentabilidad y bueno, pues al final ves que el mercado también ha subido. Entonces, claro, sí que ¿no? Claro, se compensa un poquito porque al final, pero claro, evidentemente tenemos que ser, los inversores somos batalleros, guerreros. Pues ahí. Sí, porque somos de lo que no buscar puede ser, pero digamos, claro, ¿qué pasa con el inversor? Hay un inversor, digamos, con capacidad y hay un inversor que muchas veces me lo encuentro por moda o por conveniencia. Y dices, claro, quien no tiene recursos y se mete en una operación, claro, ¿qué pasa? Pues dices, hombre, que a lo mejor a ese cualquier fluctuación negativa se lo lleva por delante, pero a lo mejor es que no te tocaba meterte en esa operación. Inviertes, yo muchas veces hablo con mis inversores, tiene que ser con dinero que realmente no necesites, claro. Porque tiene que ser dinero que realmente no cambie tu estilo de vida. Pero o sea, tú lo inviertes, pero no te tiene que cambiar. Nosotros hemos tenido la semana pasada o hace 15 días, porque el tiempo va muy deprisa, conversaciones con una cliente en Madrid desesperada porque tenía que vender un piso que había comprado en Dubái. ¿Y qué pasa? Que en Dubái el mercado de segunda residencia hoy no existe. Y entonces, ¿qué pasa? Que, José Antonio, es que lo tengo que vender. Bueno, lo tienes que vender. Pues hablamos con 3 o 4 personas a ver si nos podían ayudar. Pues ¿por qué? Porque las circunstancias personales y económicas de esa señora se había metido en una inversión que no le tocaba. ¿Vale? Entonces dices, bueno, pues claro, pero ya no necesitas irte a Dubái, es que compras un piso en Toledo o en Guadalajara o en Igualada y dices, Barcelona. Oye, pues ¿qué pasa? Que es que tú no tenías que meterte ahí. Pues ¿por qué? Porque no tenías las condiciones. Tienes que hacer los deberes antes y es verdad que hay veces que vas muy arriesgado, porque esto lo hemos hablado yo, por ejemplo, con Quique Escribá hemos crecido y tal, y él me decía, hay veces que yo me quedaba cero en mi inversión. Es verdad que pues en 2-3 meses yo ya sabía que iba a recuperar, yo ya estaba haciendo ahorros con los alquileres, entonces yo tenía como un sistema que me ayudaba, ¿no? Pero hay perfiles.
Y el perfil de Quique no es el perfil de muchos que si les falla... A mí me ha pasado si esto también, lo de algo, Quique. dices, Dios mío. Yo meto prácticamente todo lo que invierto, lo meto ahí para... Y a veces dices, hostia, pues ahora me he quedado ahí como 2 o 3 meses un poco... Pero luego pues lo recuperas bueno, pero es verdad que lo que tú dices. Sí, no lo necesito. No y ya para terminar, solo te quería preguntar, ¿tienes algún proyecto nuevo? ¿Alguna herramienta que me has dicho algo? Sí. Mira, pues, fíjate, pues gracias por preguntar. Proyectos nuevos, muchos, ¿vale? Porque la verdad es que se está moviendo todo mucho. Herramientas, pues ayer presentamos en público una herramienta que yo creo que va a ser de mucha ayuda para el inversor inmobiliario con Rubén, que le conoces. Rubén, ¿vale? Sí, en este sitio. Sí. Pues entonces es una herramienta que le va a permitir al inversor, digamos que, gestionar toda su inversión inmobiliaria, pero ya no solo a nivel documental, sino que va a terminar con esa herramienta sacando, digamos, los datos que su asesor o su gestor va a necesitar para hacer su declaración de renta. Bueno. Es decir, la hemos alimentado de mucha información de tal manera que sabe calcular amortizaciones, que sabe aplicar reducciones, que lo sabe todo, ¿vale? Para que tú le metas todos los datos y te diga, mira, en la casilla pones tanto, en la casilla pones tanto, en la casilla pones tanto. La verdad es que muy bien. Con espectacular. Rubén, y ya está. Ya está en marcha. Bueno, pues ya hablaré con Rubén o me dices tú, ya lo ponemos aquí también en el canal para poder... pues la verdad es que muy bien. Con Mar Díaz estamos con un proyecto de asesoramiento en la fiscalidad internacional, también con ese tema. Estoy con unos chicos de Valladolid trabajando codo a codo, que es un proyecto muy chulo de construcción industrializada. Qué bonito. Con mucho nivel y con mucha garantía, por lo tanto ahí estoy muy implicado. Bueno, la verdad es que incluso luego en el despacho, claro, el despacho se tiene que ir adaptando a las necesidades y una necesidad que estamos viendo es esa... digamos, esa clarificación que tiene que tener el cliente de qué es lo que tiene que hacer. Entonces, nosotros estamos trabajando mucho en un proyecto que se llama Estructura, que es diseñar para cada cliente lo que necesita en su vida desde el corto plazo hasta el final. Eso. Y luego ya, si quiero, estoy terminando una guía del Un libro, sí. Qué bien. Bueno, ¿sabes qué pasa? Que escribimos mucho para internet, ¿vale? Para la web. Y entonces yo dije, ostras, pues a lo mejor puede ser chulo que todos estos artículos que hemos venido escribiendo sobre fiscalidad, aspectos jurídicos y fiscales de la fiscalidad inmobiliaria, recopilarlos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando te pones a recopilar, dices, ostras, pues a lo mejor aquí falta hablar de esto. Pero, yo cuando hice un libro, mi libro, dije yo, bueno, primero una estructura, luego digo, aquí quiero decir esto y ahora lo modifico, ¿verdad? Luego, es pues, como el día a día, además, es muy intenso. Pero es muy bonito, ¿eh? El proyecto del libro. Ahora, el proyecto del libro bonito, me gusta, sí. Y luego, bueno, yo creo que lo más importante es el proyecto personal, es decir, que tú seas feliz, que estés contento. Es lo más importante. Sí. Mira, estuve en Madrid ayer y me he venido esta mañana con la satisfacción de que a las 5:30 el nieto se ha despertado. Qué guay. Poder abrazar al nieto a las 5:30 de la mañana. Bonito. Eso, vamos, Qué ni libros ni leches. Qué bonito. Eso, y me emociono. Entonces dices, oye, si además de pasarlo bien trabajando, divertirte, luego digamos que en tu entorno estás contento y, por ejemplo, pues ahora mis hijos, que los dos viviendo en Madrid, que eso también dices, jolín, dices... Lo tienes a distancia. No, pero a distancia, pero pensemos en lo que hablábamos hace un momento, es decir, la cantidad de gente que está trabajando fuera, ¿por qué? Dices, oye, si aquí lo teníamos todo, dices, bueno, pero bueno, es igual, no toquemos. Bueno, son proyectos que a lo mejor salen y... Oye, pues yo estoy encantado, ¿no? Pero yo también lo estuve ahí. Sí. Yo estaba en Barcelona y dije, no sé si irme a Madrid, porque Madrid tiene proyectazo, Madrid es brutal para vivir, para invertir, es súper chulo. Sí. Yo voy mucho porque tengo inversores en Madrid. Sí. Y además grabo allí también, Claro, Reels. la verdad es que yo voy encantado. Claro, voy encantado además
con esa ventaja, es decir, con el nieto. Pero ya te digo, esa tontería, ¿no? De poder ver que a las 5:30 creí que me iba sin verle y me dice mi hija, dice, está despierto. Y ¡guau! ¡Qué bonito! Sí, qué no, bonito, es una pasada. O sea, que fíjate que son cosas completamente distintas. Son momentos de felicidad. Son momentos de precio, felicidad. Qué bonito, qué bonito. Oye, pues muchas gracias. Gracias a ti, Inma. Muchísimas gracias. Un placer. No lo he dicho al principio. Contigo. Muchísimas gracias. Tenía ganas porque eres una activista de redes. Además, me hablaba siempre todo el mundo bien de ti. Rubén, con el que estuve ayer, dice, Inma, dice, si es que te ríes con ella. Pues sí, la verdad es que muy bien, encantadísimo. Sí. Felicidades por lo que estás haciendo. Muchas gracias. Y sobre todo gracias por darme esta oportunidad a mí también. Qué bien por venir y por estar aquí. Bueno, una vez más, estamos aquí en esta entrevista. Ha sido un placer. Habéis aprendido muchísimos tips y eso me encanta. Hasta la próxima. Venga.